Claudia López, bienvenida a Manizales, bienvenida a la capital caldense. Usted en su correría por todo el país en esta recolección de firmas para su movimiento que tengo entendido que se llama Imparables. Imparables. Pero antes de eso, cuéntele usted a Manizales, a los manizaleños y que de pronto no la conozca mucho, sabemos quién es Claudia López, una pequeña biografía, un pequeño abrebocas de su paso por el Senado, de su paso por la alcaldía, y le contemos a los manizaleños qué está haciendo hoy visitando esta ciudad. Hombre, muy querido por la oportunidad, y a todos Manizales pues mil gracias. Para los que seguramente me conocen, sobre todo porque fui alcaldesa de Bogotá, tuve el honor de la vida de ser elegida como la primera mujer alcaldesa. Yo soy la hija de una familia como la de usted. Yo soy la hija de una maestra, soy la mayor de 6 hermanos, crecí en una familia humilde pero muy unida, muy amorosa. Estudié con un crédito del ICETEX, aquí estudiando finanzas, gobierno y relaciones internacionales. El servicio público ha sido siempre mi pasión. He pasado también por la academia, tengo un doctorado en ciencia política. Tal vez la primera vez que el país seguramente conoció de mí fue primero porque muy joven fui líder estudiantil de la séptima papeleta, luchando contra la mafia, contra los bombazos de la época, contra Pablo Escobar, defendiendo que se abriera el sistema político, y uno de mis orgullos en la vida es la Constitución del 91 que defiendo con el alma. Y después, como investigadora y como periodista, descubrí cómo era que la guerrilla impedía hacer elecciones en unos sitios y los paramilitares se aliaban con políticos corruptos en otros sitios. Y denuncié eso que se descubrió como la parapolítica, llevé esas denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema, y después de muchos años de lucha, de amenazas, de poner en riesgo mi vida, logré meter a 78 políticos corruptos 78 políticos a la cárcel. Ese récord creo que no lo tiene nadie en Colombia. Y en el 2013, que ya había hecho toda esa denuncia, había metido a toda esta gente a la cárcel, imagínate que me dio cáncer en el seno izquierdo. Y fue como la segunda vez que de verdad casi me matan en un atentado toda esta gente que yo había denunciado. Yo tenía 43 años y dije, carajo, si me muriera mañana, ¿qué me hace falta hacer? Y entonces tomé 3 decisiones en la vida que me cambiaron la vida. Me casé, una mujer a la que amo, maravillosa, que es Angélica Lozano, senadora actualmente de la República. Decidí meterme a la política y dije, bueno, tanto pelean porque uno los denuncia porque hacen cosas indebidas, debe ser porque desde ahí se puede hacer mucho, pero bien hecho. Entonces me lancé al Senado con Antanas Mocus. Digamos, yo fui parte de la Ola Verde. Antanas Mocus ha sido mi mentor, mi amigo, el que me apoyó, el que me dijo, no, Claudia, hágale. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a elegir senadora, hombre, Antanas? Eso es muy difícil. Y Antanas me dijo, no, hágale, que la apoyamos y no tiene nada que perder, démosle. Y eso me cambió la vida, me trajo a este mundo, y no tengo sino gratitud con los colombianos, con la vida, con Antanas, por supuesto. Después de eso competimos en el 2018, fui compañera de fórmula de Sergio Fajardo, pero desafortunadamente ganó Duque y no ganamos nosotros. Y después gané la alcaldía mayor de Bogotá por votación popular. Nos tocó durísimo, tanta lucha para llegar, nos tocó la pandemia, el COVID, la quiebra, el paro, el estallido social, mejor dicho, una desgracia tras otra. Entonces fue un desafío muy duro, pero muy bonito. Yo la verdad por eso digo, hoy en la vida lo que me manden no me va a quedar grande, porque fue tan duro y tan difícil. Cuidar a 8 millones de bogotanos, la capital de Colombia, nuestra Bogotá. Yo soy una mujer berraca, estructurada, estudiada, decente, goberné la chequera más grande de Colombia y no tengo un solo escándalo de corrupción. En cambio produje resultados, cuidé a la gente, saqué adelante mi ciudad en un momento muy difícil, y es esa experiencia la que quiero poner a consideración de los colombianos con el movimiento Imparables para la presidencia de la República. Creo que, no estoy mal, creo que se saltó algo y también ya había sido alcaldesa de alguna localidad. Así es, tú por ahí fue donde empezó el tema, ahí fue donde usted inició como esas ganas por empezar la política. Sí, a mí el servicio público me ha gustado toda la vida, de hecho estudié gobierno y relaciones internacionales, le tengo una profunda admiración a los empresarios del sector privado, pero a mí lo que me entusiasma en la vida es el servicio público.
Y yo la verdad era muy joven, yo tendría unos 27 años. Yo me gradué de la universidad cuando tenía 26 años. Y a los 27 entré a trabajar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y me nombraron alcaldesa encargada de la localidad de Santa Fe. Santa Fe es el centro, Sí. San Victorino, La Caracas, Una zona... todo el centro de Bogotá. Es una zona muy peculiar porque como todo el centro de las ciudades, en Santa Fe no vivimos sino como 400.000 personas, pero por Santa Fe pasan todos los días trabajando, estudiando, tal, 2 millones de personas, entonces tiene una población flotante muy grande. Yo tenía 27 añitos, entonces para mí fue una experiencia extraordinaria. Años más tarde, cuando tenía 49, me posesioné como alcaldesa mayor de Bogotá. Bueno, usted como alcaldesa tenía un programa de gobierno al pretender o querer ser presidenta, la primera presidenta mujer del país. También tiene otras miras para gobernar. Usted tuvo unos programas como Manzanas de Cuidado y Jóvenes a la U. También tiene banderas de la comunidad LGTBI y defiende algunos otros temas, ¿cierto? Una cosa es ser alcaldesa, de Bogotá, que es el segundo cargo más importante público del país, pero ya como si fuera la presidenta, ¿cuál es la visión que usted tiene partiendo desde esos programas que yo ya le digo que usted ejecuta en Bogotá? Pues mira, la verdad es que lo primero es que la presidencia es un cargo difícil, desafiante. A la presidencia no se puede venir a ensayar. Hola, ¿y cuál es tu primer empleo? Ser presidente de la República. No, eso es una desgracia. Eso ya lo tuvimos con Duque y salió muy mal. Nos dejó en un estallido, en una quiebra, terminó de elegirse Petro. O sea, fue una calamidad. Hay que tener experiencia, hay que tener carácter, hay que saber producir resultados, hay que demostrar que se gobernó sin corrupción, y esa es la experiencia que yo tengo. Ahora, como tú bien dices, una cosa es Bogotá, por muy grande que sea, Bogotá es como un país. Bogotá es una ciudad que es 2 veces el tamaño de Costa Rica o 3 veces el tamaño de Uruguay, pero con todo eso, Colombia son 6 regiones muy distintas, 52 millones de personas. A diferencia de Bogotá, en Colombia tenemos líos de que el crimen organizado controla los territorios, no deja entrar a la fuerza pública, domina a la gente, le recluta a los hijos, es una calamidad. Entonces yo sí creo que la primera prioridad de Colombia es la seguridad y la justicia. Es enfrentar al crimen organizado, es fortalecer la fuerza pública, es darle tecnología, capacidad, pie de fuerza, construir cárceles y darle la fortaleza a un fiscal antimafia. Hoy en día tenemos gente como Pablo Escobar, que se da el lujo de venir y ponerle bombas a los colombianos en la mitad de las ciudades para matarlos. A Pablo Escobar lo perseguimos hasta que lo dimos de baja legítimamente. Lo mismo vamos a hacer con el crimen organizado. No nos quedó Pablo Escobar grande, no nos va a quedar el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias grandes. Tengan la plena certeza. Pero para eso tenemos que unirnos, apoyar a nuestra fuerza pública, apoyar al sistema judicial, a la fiscalía y construir cárceles. Eso es lo primero que creo que hay que hacer. Lo segundo es que Colombia necesita un Estado fuerte, fuerte para cuidar a la gente en seguridad y fuerte para incluirla. El nivel de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades, gente humilde en el campo, que uno ve sin tierra, sin poder trabajar, sin agua, sin energía, en un nivel de pobreza miserable. En las ciudades con mejores condiciones de vida, pero una cantidad de jóvenes frustrados, que terminan el bachillerato y no tienen futuro, no pueden seguir una carrera, sus padres incluso se endeudan a veces con un crédito del ICETEX para pagar una carrera, terminan por no consiguen trabajo, entonces terminan peor de frustrados, con un título colgado en la sala de la casa y sin un trabajo. Entonces son muchas necesidades, necesitamos un Estado fuerte en un doble sentido, fuerte para cuidarnos de la delincuencia y fuerte para incluirnos con educación y trabajo. Y eso es lo que programas como Manzanas del Cuidado logran. Es que las mujeres todas queremos trabajar, obviamente. Pero ¿por qué no podemos tener un mejor trabajo y tener mayor autonomía económica? Hombre, porque nos toca lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, cuidar a los mayores, cuidar a los hijos en condición de discapacidad. Trabajamos 7 horas más gratis, nadie nos paga, y entonces quedamos con menor ingreso, con más pobreza y solas. Y de ñapa, muchas mujeres tienen la felicidad de compartir su vida con alguien que las quiera. Pero a veces de ñapa viven es con un vergajo que me las golpea y me las humilla. Entonces no, que ninguna mujer viva eso.
Cuando yo fui la primera mujer alcaldesa de Bogotá, yo dije, vamos a cuidar a las mujeres, vamos a crear más áreas del cuidado, vamos a usar la infraestructura social que tiene Bogotá, ponemos un personal adicional, le decimos, venga mija, tranquila su merced, traiga a sus niñitos después del colegio, nosotros los cuidamos, traiga a sus hijos en condiciones de discapacidad, los mayores de su casa, tráigalos que nosotros se los vamos a cuidar como su merced los cuidaría con el mismo amor. Y su merced tranquila, descanse, termine el bachillerato, vaya a la universidad, arranque un emprendimiento, le ayudamos a conseguir un trabajo, que su merced tenga autonomía económica, porque aquí le podemos ayudar, y que me la respete el que conviva con usted, que está con usted porque me la quiere, y si me la golpea, si me hace el favor me lo denuncia, no tiene por qué aguantarse eso. Eso es una manzana de cuidado. Y así sacamos de la pobreza, de la violencia intrafamiliar a 688.000 mujeres. Lo mismo los jóvenes. Hay jóvenes de todos. Todos los jóvenes son una maravilla, son el presente, tienen energía. Entonces no les dan un trabajo que porque no tienen experiencia. Si uno es mayor de 50 años, no le dan un trabajo que porque ya es muy viejo. Entonces, si es menor de 25, porque es muy pelado. Y si es mayor de 50, que porque es muy viejo. Eso a toda vista nos sigue haciendo el país más desigual. Claro, porque siempre hay una excusa para decirle no a un joven o a un adulto mayor que puede tener una oportunidad. Entonces, ¿usted cómo enfrentaría eso? Porque en última son los empresarios los que siempre van a discriminar y, por ejemplo, lo vimos ahorita con el tema de la reforma laboral, como algún sector político atacaba directamente a jóvenes del SENA que, a mi parecer, sí se merecían desde hace muchos años ese ingreso, y yo creo que usted siempre ha sido también una defensora de los muchachos del SENA. Qué bueno que salió la reforma laboral, qué bueno que salió la reforma pensional. En estos días estaba en una entrevista y me dijeron, usted va a echar para atrás la laboral y la pensional. Y yo dije, Dios mío santísimo, pero por eso es que este país no avanza. Medio logramos sacar una reforma y ya me están preguntando si la vamos a echar para atrás. No, señores, no la vamos a echar para atrás, vamos a implementarla. Pero lo que hay que hacer es unirse con los empresarios, no pelear con los empresarios. Mira, ser empresario es difícil, empezar un negocito no es tan fácil, les ponemos miles de trabas, tienen que pagar impuestos. Entonces lo que toca es ayudar a los empresarios a que vinculen más jóvenes, más mujeres y más personas mayores de 50. Eso fue lo que yo hice en Bogotá. ¿Cómo se logra eso? Incentivando al empresario. Jóvenes a la U o todos a la U. Eso era formación, entrenamiento para el trabajo. Jóvenes era solo para jóvenes menores de 28, todos a la U era para entrenamiento laboral y educación superior para gente de cualquier edad. Entonces lo primero es entrenarse, porque la gente ahí a veces no sabe ni manejar el celular, mucho menos sabe hacer digitación, programación, usar tecnología, ser bilingüe, tener habilidad en ventas. Necesitamos enfermeras, por ejemplo, no tenemos suficientes enfermeras entrenadas para cuidar personas mayores. Vieron la cantidad de formaciones y profesiones que nos hacen falta. Entonces lo primero es entrenar a la gente en los programas y trabajos en los que hay oferta laboral. Y para eso necesitan beca. Algunos pueden con crédito del CETEX, pues, pero otros necesitan beca. Lo segundo es decirle a las empresas, venga, si usted me contrata a una persona mayor de 50, o mujer, o joven, que acaba de recibir esta formación, yo le ayudo pagándole el salario de esa persona por un año. Gano la empresa porque le ayudo con un costo laboral. ¿Sí? Mientras lo entrena, mientras ve si funciona, se adapta, aprende. Entonces, hay que unir ese tipo de apoyos a las microempresas con asistencia técnica, bajándole, congelándole un poquito los impuestos para que no le toque tan duro y pagándole una parte del salario de la persona que contrata. Usted me contrata a un joven, le cae la oportunidad, yo le pago un salario por un año. Le ayudo a usted, pero también le ayudo a él. O si es una persona mayor de 50 años, es una mujer cabeza de familia. Entonces, eso, todos a la U, con empleo y emprendimiento de las microempresas, nos funcionó muy bien. Mira, te doy esta cifra. ¿A cuántos jóvenes impactaron en su...? A 100.000 le conseguimos su primer empleo. A 78.000 jóvenes le dimos su primera beca. A 126.000 microempresas las apoyamos y las sacamos de la piedra que se nos estaban quebrando después de la pandemia. Bogotá perdió durante la pandemia 1.100.000 empleos. ¿Tú te imaginas eso? Que en 6 meses 1.100.000 personas se queden sin trabajo, les toque quedarse en la casa. Y luego recuperamos 1.300.000 empleos. O sea, no solamente los quedamos perdidos, sino que generamos 200.000 más. Pero apoyando a los empresarios. Este inquilino, este
odio contra los empresarios, que ellos son los ricos, los oligarcas. Habrá unos, como todo en la vida, habrá unos que son así. A eso voy. Hay empresarios explotadores. La inmensa mayoría de los empresarios son gente berraca, hecha pulso, echada para adelante, que ven a sus trabajadores como su segunda familia. Lo que hay que hacer es apoyarlos, no sembrar ese odio entre trabajadores y empresarios. Esa es mi experiencia como alcaldesa, eso fue lo que recuperó la economía, eso fue lo que recuperó el empleo, eso fue lo que le dio más oportunidades a jóvenes y más oportunidades a las mujeres. Desde lo personal le voy a hablar cómo conocí yo la carrera de Claudia López, y este tema que le voy a abordar creo que es un tema que no se puede evadir por el contexto que genera. Muchos de nosotros como jóvenes en ese momento, ya no estamos tan jóvenes, conocimos la lucha de Claudia López por el tema de la lucha en contra de la parapolítica, lo llevó al Senado, pero también puso un nombre, y lo puso con investigaciones y con un estudio riguroso, como lo puso también Gustavo Petro, como lo puso también ahorita Iván Cepeda, que fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el nombre no solo de Claudia López, sino de estas personas que ahorita menciono, y se me quedarán otros, pero ustedes son figuras muy relevantes en esa lucha que se dieron, fue de empezar a investigar qué pasaba con la parapolítica y cómo rodeaban al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sale nuevamente otra vez por un fallo de un tribunal, después de haber estado recluido en su gran hacienda. Usted se dio esa lucha, pero pudimos ver cómo desde ese sector político a una mujer que se dio la pelea como esta juez, se le fue todo el mundo encima con violencia, le perfilaron su casa, mostraron sus familiares. Usted, Claudia López, hoy, ¿qué piensa de eso? ¿Cómo se vio perfilada así como la juez? ¿Qué pasó en su vida? Me imagino las amenazas, pero usted fue una de las abanderadas de exponer a Álvaro Uribe Vélez junto con quienes en ese momento eran sus compañeros de ideologías, como lo fueron Gustavo Petro y como Iván Cepeda. ¿Qué le deja hoy a usted esa lucha en contra del paramilitarismo, la parapolítica y el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus nexos con estas personas? Antes que todo, la lucha por la parapolítica, por meter a esos 78 políticos corruptos, que por un lado robaban y por otro lado se aliaban con los paras, porque no era solamente que se robaran recursos públicos, no, es que se aliaron con los paras para robarle la tierra a los campesinos, los masacraban y los desplazaban para quedárseles con las fincas y quedárseles con la tierra, o sea, es que eran los verdaderos, los criminales de marca mayor. Pero lo primero y lo más importante es que lo que hicimos fue quitarle a la gente esos criminales de encima, esa gente que la masacraba, esa gente que la despojaba, esa gente que la desplazaba, esa gente que se robaba los recursos de las alcaldías. Ese fue el primer beneficio, fue quitarle a la gente ese dolor y ese crimen de encima. Y la violencia bajó. No solamente con la denuncia de la parapolítica, sino también hay que reconocerlo. Álvaro Uribe se alió con ellos para llegar a la presidencia, eso es inocultable, está absolutamente comprobado y por decenas de sentencias judiciales, no solamente pero por ellos mismos también. Y por ellos mismos. Entonces no hay duda que él llegó al gobierno y cogobernó con ellos, pero también es cierto que Álvaro Uribe ayudó a desmovilizar a los paras y que esa desmovilización, así fuera parcial, así fuera con algo de hipocresía, bajó un montón la violencia. Y por eso mismo yo apoyé la desmovilización de las FARC que hizo después Juan Manuel Santos. Porque es que eso es muy fácil hablar desde Manizales a Bogotá sobre el conflicto armado, pero la gente en los campos que lo paga con la vida. En los territorios es que si hay paras, si hay FARC, les roban los hijos, les reclutan los hijos, les roban el ganado, les roban la finca, los extorsionan, les violan a las hijas. O sea, es que ustedes no saben qué es vivir con para la guerrilla, pues. Entonces, a ambos los denuncié, pero también a ambos ayudé a esa desmovilización para quitarle ese dolor de encima a la gente. Y creo que ambas cosas, la desmovilización de los paras y la desmovilización de los FARC, fue una bendición para millones de colombianos. Ahora, el tema que tú me dices, el señor Álvaro Uribe está siendo víctima de su propio invento, un efecto boomerang llaman, arrogancia, porque Iván Cepeda y yo en el 2015 éramos senadores, ahora los tres, ¿no?
porque Álvaro Uribe no suelta el poder, pues es un obsesivo por el poder. Entonces dejó la presidencia y no le bastó con eso, otra vez senador, a seguir jodiendo. Y le hicimos un debate sobre la parapolítica, un debate sobre estas condenas, sobre su complicidad. Y ese hombre, en vez de tener la humildad de aceptar un debate político, esto no era una investigación judicial, Salió a denunciarnos. se fue iracundo, nos dejó tirados en el debate y se fue a denunciar a Iván Cepeda, que es que porque Iván Cepeda tenía vínculos con la criminalidad y con las FARC. Y esa denuncia que puso Álvaro Uribe, un juez de la República, le dijo, eso es falso. El señor Iván Cepeda no tiene ningún vínculo con las FARC ni con ninguna organización criminal. En cambio usted, señor Álvaro Uribe, está yendo a las cárceles a tratarse de tú a tú con criminales, a comprarles testigos para que den falsos testimonios contra Iván Cepeda. Entonces le vamos a abrir unas investigaciones a usted. O sea, todo esto es el señor Álvaro Uribe víctima de su propio invento y de su arrogancia. Y años después, la juez concluye este año que en efecto Álvaro Uribe y su abogado, al que él mismo se autodenomina el abogánster, ¿cómo será el autorreconocimiento que es un bandido, que él mismo se llama a sí mismo abogánster? Los dos quedó comprobado porque a ambos los condenaron, a Álvaro Uribe y a su abogado, porque ambos iban a las cárceles a buscar criminales con los que se trataban de tú a tú, a comprar testimonios, y ambos los condenaron. Entonces el señor Álvaro Uribe y su abogado están condenados pero libres, porque apelaron, ese es un derecho que les da la ley, y mientras se decide la segunda instancia tienen derecho a estar libres. Entonces yo qué es lo que te quiero decir aquí. Una cosa es el debate político y otra cosa es el debate judicial. A los jueces hay que respetarlos o esta democracia se acaba. Muchos de los parapolíticos que yo denuncié no terminaron condenados, 78 terminaron condenados, otros no. Y joder, a mí me dolía porque yo decía, pero Dios mío, tenemos pruebas, evidencias. Pero algo pasó en el camino y no los condenaron. Yo, sin embargo, jamás le falté al respeto a un juez. Si el juez lo declaró inocente o si cerró el caso, esa es la decisión. Si lo condenó, esa es la decisión. Y lo mismo invitaría a hacer a la gente. Cualquiera sea el fallo de segunda instancia, Álvaro Uribe, respetemos ese fallo, sea que lo absolvan, sea que lo condenen. Yo creo que hay plena evidencia para que le sostengan la condena. ¿Por qué cree, uno lo sabe bien porque se dedica a los medios y sabe leer esto, pero por qué cree que los pide el respeto a la justicia, a las instituciones? Ellos tienen la bandera de la institucionalidad, pero cuando la institucionalidad no está con ellos, criminalizan a la institucionalidad y llevan a los ciudadanos en contra de su institucionalidad? Porque son unos hipócritas. Ellos no creen en las instituciones y la democracia. Si les sirve a ellos, la defienden, si no, nos matan. O sea, pero sin compasión. Sin compasión. Como mataron a 6.400 jóvenes. Álvaro Uribe, siendo presidente de Colombia, presidiendo la fuerza pública, le dio incentivos a la fuerza pública, incentivos perversos, y muchos miembros del ejército terminaron perdidos por eso. Cogían a jóvenes, los sacaban de barrios, de Suacha, de muchas regiones de Colombia, los llevaban con engaños para el monte, y cuando estaban en el monte, venga, ¡pum!, los disparaban a sangre fría. Los disfrazaban de guerrilleros para que el señor Álvaro Uribe pudiera sacar pecho, diciendo que estaba acabando con las FARC. Eso es Álvaro Uribe. Es un hombre que llegó al poder aliado con los que masacraron campesinos, con los que se robaron la tierra. Ay, pero ahí sí no defendió la institución. Es un tipo obsesivo por el poder, obsesivo por la plata, que obviamente tiene un prontuario tal que por eso es que no se sale del poder. Por eso es que no se sale. ¿Cree usted que se camufla en el poder para no intimidar a la justicia? Para eso es que quiere el poder. Y yo le digo a Colombia, yo me siento muy frustrada porque creo que este gobierno pudo haber hecho mucho más y pudo haber sido realmente un gobierno del cambio. Me duele, me indigna ver al gobierno de Gustavo Petro en casos de corrupción comprobada. Y así como denuncié lo de la parapolítica, también denuncio la corrupción del gobierno de Petro. A mí no, yo no soy aquí sectaria, que unas cosas sí las denuncio y otras no. Entonces, Petro no lo ha hecho bien y seguramente va a perder las elecciones y se lo merece. Pero si Colombia vuelve al pasado de la venganza del uribismo,
para lo que nos espera, porque esta gente nos va a meter en una venganza y en un abuso de poder como nunca lo hemos visto en la vida. Todo lo de este gobierno fue malo, ¿con qué se queda y por qué se lo digo? Hoy usted está acá en Manizales y está en Caldas, y usted sí es presidenta, la primera presidenta mujer. Ayer estuvo Gustavo Petro acá entregando la licitación de los recursos, porque Duque dijo que iba a ser el primer presidente en ver despegar el primer avión de Aeropalestina, que se lo han robado. Esa ha sido la obra más fallida en este departamento. Duque vino y dijo eso. Carlos Felipe Mejía, que es un personaje demasiado cuestionable, hizo miles de videos en ese terreno, que es uno de los escuderos mayores de Álvaro Uribe, y obviamente estamos en una región muy conservadora y muy de ese sector. Pero entonces usted ahorita me hablaba que aplaude la reforma laboral, que entre otras estuvo Angélica apoyando, la pensional. Ayer vienen y entregan esta licitación que no se puede dejar caer, porque aquí nos han robado mucho con eso en esta región. ¿No cree usted que son 3 aciertos más la entrega de tierras? Sí, hay muchos más. Yo no digo que no haya habido aciertos. Como te dije, yo no soy una persona sectaria. Claro que Gustavo, yo entre otras cosas, Gustavo por mí no ha hecho nada en la vida. Gustavo siempre ha sido mi opositor, ha sido un sectario, me ha tirado a matar. Gustavo Petro por mí no ha hecho nada. Yo he votado por él porque creo en el cambio. No porque sea petrista, ni porque soy de su partido, nunca he sido petrista, no soy de su partido. Pero sí creo como tú, que Gustavo logró incluir y representar a mucha gente muy humilde, muy excluida, trabajadora, líderes populares, y que esa Colombia muy excluida y popular tiene derecho a tener mejor representación, en vez de seguir gobernada por las mismas élites corruptas del pasado. No, yo en eso estoy de acuerdo. Cuando no pasó a segunda vuelta Sergio Fajardo, que era mi opción, Guantánamo Mocos, que era mi opción, yo voté por Petro. Yo no iba a votar por Uribe, pues a los mismos que había denunciado. Porque yo creo que la gente más humilde y popular debe tener mayor representación. En eso estamos de acuerdo. Pero si me preguntas, a pesar de los aciertos en entrega de tierras, en sacar adelante el aeropuerto de Palestina, en la laboral y pensional, si con esos aciertos el gobierno de Gustavo Petro se merece la continuidad, te diría no, no se merece la continuidad. No se merece la continuidad porque no fue capaz de ofrecer seguridad, justicia y defensa. Estamos echando para atrás. Porque en cambio hizo un pacto de la picota, eso también está comprobado. De ese tal proceso de paz. Primero sometimiento y después diálogo. Es de lo que... No, primero sometimiento, punto. Diálogo contigo. Diálogo con las comunidades, diálogo con los líderes sociales, diálogo con las mujeres, diálogo con la gente desarmada, que no mata a nadie y que lo que necesita es ser incluida. Con ellos todo el diálogo. Con los criminales, plomo todo el que les quepa. Legítimo, sin falsos positivos. Pero tiene que haber confrontación de la fuerza pública y tiene que haber justicia. Esa es mi posición. Y en eso diferimos con Gustavo, pero profundamente. Gustavo cree que hay que dialogar, hacer tratos de paz, levantarle las órdenes de captura a los señores de las disidencias del ELN y del Clan del Golfo. Yo creo que no. Yo creo que el conflicto político que tuvo Colombia se acabó con la desmovilización de los paras y la desmovilización de las FARC. Y que lo que queda hoy es una gente criminalizada, transnacional, aliada con criminales en el extranjero, que trafican coca, gente, oro. ¿En qué sector se ubica Claudia López? Nunca he sido de izquierda, me considero más de centro, si se quiere de centro izquierda, no me da pena decirlo. Muchas veces por mis posiciones en tener un Estado fuerte y legítimo que combata a los delincuentes, gente dice, esa posición es de centro derecha, si así lo consideran, tampoco me da vergüenza. Otros ya han dicho tibia. Otros me han dicho tibia, o sea, pues por el tema con Fajardo. Tal cual. Mi vida es que unos me dicen petrista guerrillera y otros me dicen uribista genocida. Y yo, ni uribista genocida, ni petrista guerrillera. Yo lo que he sido es una ciudadana berraca, valiente, que he puesto la cara, que no he dejado a la gente sola nunca, que he defendido a la gente más humilde, pero que nunca he creído que la corrupción o la violencia justifican algún fin político, no justifican ninguno. Le voy a meter un tema espinoso y tengo que aprovecharla que está acá y que está con su equipo, porque igual estamos en la capital caldense. Claro. Y en este tema que le voy a meter, la voy a comprometer, y es en el tema taurino. ¿Sí? Y resulta que a esto aquí se le ha hecho un proselitismo y en esto hay fuerzas políticas y hay un montón de cosas. Hoy Claudia López, que está en Manizales, y con lo que se logró en el Congreso, con tumbar el tema del toreo,
pero que aquí se sigue insistiendo y se sigue insistiendo. ¿Usted qué le dice a los manizaleños? Claudia López, ¿apoya el tema taurino o no apoya el tema taurino? Lo mismo que dije desde ser alcaldesa y te lo explico. No, a mí no me gusta la tauromaquia. Lo digo con toda claridad, Colombia lo sabe. No me gusta ninguna forma de maltrato animal como espectáculo, no me gusta. Pero tampoco creo que sea función del Estado imponerle a la gente qué le debe gustar o qué no le debe gustar. Yo soy de una orientación sexual. Yo soy lesbiana y pertenezco con mucho orgullo a la comunidad LGBT. Y nosotros tenemos una orientación sexual que otra gente pueda que no le guste. Pero esa gente no tiene derecho a imponerme a mí una orientación, ni yo tengo derecho a imponerle a ellos una orientación. De la misma manera, yo no tengo derecho a imponerle a otro unos gustos culturales. A mí no me gusta la tauromaquia porque la considero una forma de maltrato animal. Pero no creo que el Estado deba meterse, imponer desde el Estado y el gobierno gustos culturales o preferencias es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces yo diría, hay gente a la que le gustan los toros y eso le parece un arte. Yo disiento de eso, pero a los que les gusta, que hagan plazas de toros con recursos privados y que desarrollen la tauromaquia si quieren con recursos privados. Pero no creo que debamos destinar recursos públicos a un espectáculo de maltrato animal. Si los privados lo quieren hacer, están en su derecho. No me gusta, pero están en su derecho porque en este país hay libertad. Ni fe, ni orientaciones, ni preferencias culturales. Entonces te lo digo con absoluta claridad. Como presidenta lo hice como alcaldesa. No destinaré un centavo de recursos públicos a ningún espectáculo de maltrato animal. A ninguno. Los impuestos de los colombianos que se dediquen a la educación, que se dediquen a los derechos fundamentales. La tauromaquia no es un derecho fundamental. La educación sí. La tauromaquia no es un derecho fundamental. La salud sí. Y tenemos a millones de colombianos sin educación y sin salud. Entonces, como presidenta, ¿impondré una prohibición? No. Me parece que eso es un abuso de la ley. Pero ¿asignaré algún recurso público a espectáculos de maltrato animal como la tauromaquia? No. Para quienes tienen ese gusto cultural, lo pueden hacer con recursos privados, pero no públicos. Esa fue mi posición como alcaldesa y esa sigue siendo mi posición como candidata a la presidencia. Usted hablaba del tema de LGTBIQ+, representa y está dentro de la comunidad, y de pronto lo equipara con el tema del que estamos hablando en este momento, que es el de la tauromaquia. Son dos cosas distintas, pero entonces yo pienso que una gran diferencia es que el ser LGTBIQ+, y estar dentro de la comunidad, no afecta a nadie, no mata a nadie, más a quienes les aplican campañas y torturas de conversión impuestas por sectores religiosos. Pero yo creo que no es lo mismo equipararlo, porque dentro del ruedo sí hay un ser viviente que está sufriendo y está siendo torturado en medio de un tema Sí, aunque no es lo mismo, tienes razón, no es lo mismo. Constitucionalmente, todos los colombianos tenemos derecho a igualdad ante la ley, todos los colombianos, todos. Y nuestra orientación sexual, cualquiera que ella sea, heterosexual, homosexual, cualquiera que ella sea, es un derecho constitucionalmente protegido poder ser. Claro, por eso te decía, la tauromaquia no es un derecho constitucional. ¿Y si la ley sigue? El coleo no es un derecho constitucional. Las peleas de gallos no son un derecho constitucional, son una preferencia cultural. Entonces, ¿el Estado puede imponer preferencias culturales? Yo creo que no, me parece que es entrar en un terreno riesgoso. Porque aunque tú y yo estemos de acuerdo en que nuestra orientación sexual no es una preferencia cultural, no es una preferencia cultural, sino un derecho a ser protegido constitucionalmente. Hay gente que considera que es una preferencia constitucional, que es porque tenemos un gustico. Y entonces, si le damos al Estado la facultad de imponer preferencias culturales, podemos terminar en un camino peligroso. Entonces yo por eso digo, yo prefiero no cruzar esa frontera. Y la defensa de los animales, no, que es el terreno donde vamos. No, en eso sí estamos completamente. Porque igual se están matando ahí los mira, esos seres. por un momento de la tauromaquia. Supongo que no hubiera tauromaquia, supongo que no hubiera peleas. Pues no digo que estamos en Manizales, que es donde estamos arraigado el tema. A lo que voy es, supongo que no estuviera este tipo de espectáculos con maltrato animal.
Es que la filosofía de que todas las formas de vida que hay en este planeta somos seres sintientes que merecemos respeto y cuidado, es lo que permite que este planeta funcione, que tengamos aire, que tengamos agua, que haya un ciclo que nos permite tener alimentos, vida, equilibrio ecológico. Y en eso nosotros los seres humanos, que somos el ser viviente de este mundo, que más capacidad de transformación tenemos de la naturaleza, tenemos que ser respetuosos. Es que yo quiero recordarle a todo el mundo que el cambio climático, eso de que a veces llueve mucho, a veces hay sequías, nos quedamos sin agua, nos inundamos, está la alteración que los seres humanos le hemos causado al planeta, que estamos en riesgo de extinción nosotros mismos. El cambio climático no lo han producido las hormigas, ni los toros, ni los tigres, ni los gallos. El cambio climático lo hemos producido nosotros, que nos creemos tan inteligentísimos y tan brillantes. Entonces, ¿por qué es importante la protección animal? Porque este animal que se llama Homo sapiens, tú y yo y todos los que nos están viendo, tenemos tal capacidad de afectación de los demás seres sintientes de este planeta, sean del reino vegetal o sean del reino animal, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser cautos y respetar todas las formas de vida, o vamos a terminar acabando nuestra propia forma de vida. Entonces, por eso sí creo que este acto de conciencia, de pedagogía, de educación, de ponernos límites para respetar a todas las formas vivientes y sintientes de nuestro planeta, sí es algo que tenemos que promover, plantear como política pública, como derrotero que cualquiera que esté en el gobierno deba cumplir. Ahorita todos están después del suceso lamentable de Miguel Uribe, aún muchos creyendo que Miguel Uribe también era uno de los principales generadores de odio en redes sociales, pero no puede hacerse un show de esto como estaba pasando. Ahorita todos los políticos en campaña están en el tema de desescalar el lenguaje, pero las personas que están viendo desescalar el lenguaje son quienes más están incitando en que entre derechas, izquierdas, centros, extremos se maten, y es el ciudadano que en la calle, como pasó en Ciénaga, ese discurso no nos está matando a ustedes, sino que realmente está matando a ese ciudadano, porque hasta ahorita no se sabe qué pasó con Miguel Uribe, por más teorías conspiranoicas que estén diciendo en la calle. Realmente Claudia López, en ese desescalamiento de ese lenguaje que piden los ciudadanos y algunos políticos que no lo cumplen, ¿qué tiene para ofrecerle al ciudadano y cómo lo está aplicando? Yo creo francamente que esto, más que el lenguaje, es de acciones, es de tomar decisiones. Tú lo sabes y aquí lo hemos conversado. Yo tengo todas las diferencias con el Uribe, pero hombre, me parece que esa es una página del pasado, porque este país tiene prioridades mucho más importantes que lidiar con el Uribe. Tengo acuerdos y diferencias con Petro, pero también creo que el objetivo de la política no puede ser ver cómo se juzga a Petro, se encarcela a Petro. Hombre, Petro va a ser expresidente en un año. Ya lo que hizo bien, lo hizo bien. Lo que no hizo bien, muy desafortunado, no lo hizo bien. Y los colombianos lo que tenemos que decidir es cómo seguimos para adelante. Entonces, ¿yo qué le ofrezco a los colombianos? Yo soy una mujer de carácter. A mí no me gusta disfrazar de desescalamiento del lenguaje la hipocresía, el no decir la verdad, el no cantar las verdades. Yo con eso no voy. Yo soy franca y directa, pero también soy respetuosa. Y sobre todo soy propositiva. Yo aquí de lo que estoy hablando es de cómo vamos a becar a los jóvenes para que tengan educación y trabajo, a hacer manzanas del cuidado para que las mujeres no estén solas, no las golpeen y se queden pobres, sino para que les ayudemos a cuidarlos, que ellas cuiden, ellas terminen su bachillerato y echen para adelante. Yo aquí estoy hablando de que me complace, qué bueno que el presidente Petro al fin abrió la licitación del aeropuerto del Café y que va a ser una realidad. Lo sacaré adelante, me encargaré de que lo construyan, de que no haya corrupción y de que eso sea una oportunidad de desarrollo para esta región. Yo no soy sectaria, yo creo en la filosofía macuciana de construir sobre lo construido. He visto en mi vida, he padecido como ciudadano, que este odio y sectarismo entre políticos, llámese Peñalosa contra Petro, Petro contra Uribe, Uribe contra Santos, todos contra todos. Lo único que hace
es dejar a la gente abandonada en las regiones, a merced de los delincuentes, de la pobreza, de la falta de oportunidades, mientras los políticos se matan entre ellos en Bogotá. ¿Yo qué le ofrezco a Colombia? Acabar ese ciclo. Cerrar ese ciclo de odios y venganzas de hombres en la política. Echar para adelante, no para atrás. Concentrarnos en fortalecer la fuerza pública para combatir a los que sí son nuestros enemigos, que son los criminales, no los políticos. En sacar la educación, la vivienda, el cuidado, el desarrollo agropecuario adelante. Eso es lo que yo le ofrezco. Carácter, firmeza, experiencia, trabajo con resultados. Salguemos de ahí, doblemos esa página. Que Uribe se vaya para su finca y que Petro se vaya para su casa y que no nos jodan más, Dios mío. Que nos dejen trabajar, que nos dejen confrontar a los criminales, que nos dejen construir cárceles para los criminales y universidades para los jóvenes. Fiscal antimafia, que le quiten la plata a los criminales y manzanas del cuidado para las mujeres. Tierra y desarrollo agropecuario, que sé que se ha entregado mucha y va bien. Pues continuemos eso, que va bien. Hay que continuarlo históricamente, ahí donde más se han entregado tierras, pero no se puede llegar a que se pierdan nuevamente porque puede pasar. Entonces sigamos en lo que va bien. Yo ya lo demostré como gobernante. Yo sé corregir el camino sin dañar, agregar lo que hace falta y tener la humildad para reconocerle al uno que mejoró una cosa, al otro que mejoró otra y añadir y no añadir. Esa virtud, con todo respeto lo digo, la tenemos las mujeres. Las mujeres en nuestra casa no cuidamos a unos hijos y a otros no. No, los como todos. Hacemos mucho con muy poquito. Solemos ser lideresas de los barrios, mediamos los conflictos, tratamos de llevarnos por la buena, porque además cuando lo que se impone es la fuerza bruta, adivina quién lleva primero. Y saben, las mujeres. Saben controlar el billete. Y nuestros hijos, y sabemos administrar los recursos, sabemos mucho con muy poquito. Entonces yo sí creo de verdad que este momento de Colombia necesita la serenidad, la firmeza, el carácter, la berraquera y la transparencia de las mujeres. No soy la única en esta contienda. Sé que hay otra gente que tiene habilidad, liderazgo, resultados, transparencia. Por eso invito a esa gente, a los que no están pues con el Frente Amplio de Petro y a los que no están con el Centro Democrático y la derecha, a que nos unamos en una consulta. A Sergio, a Juan Daniel Oviedo, a Maurice Armitage. Le he dicho, vea, en marzo del año entrante, que los colombianos escojan a uno. Y ese que gane lo apoyamos y gobernamos entre todos, sacamos a Colombia adelante. No tengo arrogancia, sé que no soy la única persona con carácter que sabe gobernar y transparente. Y sin odios. Sé que hay otros, como Sergio, como Maurice, como Juan Daniel. Entonces les digo, hombre, entonces démoslo a mí. Yo le voy a decir unos nombres, usted me dice qué piensa. Si se quiere abstener también está en todo su derecho. Entonces me gustaría empezar con Vicky Dávila. Vicky Dávila es una principiante sin experiencia. De la Espriella. El odio personificado. Iván Cepeda. Iván Cepeda es un hombre correcto en el proyecto equivocado. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es un hombre decente en el proyecto equivocado. Paloma Valencia. Paloma Valencia es una mujer decente en el proyecto equivocado. Paloma está lejos de estar en el odio y en la venganza y en la violencia que domina en los machos alfa del uribismo. María Fernanda Cabal. María Fernanda sí es un poco más compleja. María Fernanda es una mujer de carácter y yo la respeto, pero es una mujer supremamente sectaria, supremamente sectaria. ¿Qué es lo que más le gusta de Manizales? Y si va a hacer un recorrido más amplio por el departamento de Caldas. Va a ser un recorrido más amplio, más allá de Manizales, por diferentes municipios de Caldas, también de Risaralda, también de Armenia. De Manizales y en general de la región del eje cafetero, me gustan que son el mejor ejemplo viviente de lo que es posible en Colombia. Esta región construyó la industria cafetera, construyó industria, comercio, servicios, tiene la mejor clase media de Colombia. Tiene el mejor empresariado pequeño, mediano y grande de este país que produce empleo. Tiene el menor nivel de cultivos ilícitos y de violencia precisamente porque tiene empleo privado formal con empresarios. Y una ciudadanía cívica que se une en medio de estas montañas, se unió para hacer esta ciudad, para traer industria, para desarrollar el café, para superar
las montañas y construir carreteras para generar empleo. Desde esta región, acabo de recorrer el Caribe, una región divina, sumida en la pobreza, Dios mío santísimo, no tienen agua, no tienen energía, viven sin alcantarillado. El día que el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía tengan el empresariado, la clase media y el civismo del eje cafetero, seremos un país desarrollado. Esta región es el mejor ejemplo de la Colombia que es posible. Si dejamos los sectarismos, el odio, la corrupción y nos unimos para salir adelante. ¿Por qué firmar? Por su movimiento y por su aspiración. Muchas gracias. Lo digo con humildad, pero también con evidencia. Porque yo he demostrado en la vida, como senadora, como alcaldesa, como periodista, como investigadora, como académica, que tengo carácter, que tengo liderazgo, que sé gobernar, que manejé la chequera más grande del país, que es la de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y no tengo un solo acto de corrupción, que cuidé a todos. El día que llegó la pandemia no dije, no, a los petristas no los cuido, no, a los uribistas no los cuido, los cuidé a todos, los vacuné a todos, los salvé a todos, los saqué adelante, recuperé la empresa, recuperé el trabajo, no dejé parar el metro y agregué cosas como jóvenes a la U. Entonces, yo sé cuidar con carácter a todo el mundo, sé corregir sin dañar, sé gobernar sin ningún acto de corrupción y creo honestamente que esa calidad humana, esa calidad técnica, esa calidad de gobierno es la que necesita en este instante Colombia, y por eso los invito a que entren a imparables.com.co, este es nuestro movimiento, bajen hojita de firmas, cojan un esferito negro, recojan las firmas de sus amigos, nos contactan ahí en la página, nos dicen dónde recogemos las firmas y en diciembre nos inscribimos 1 millón de colombianos, decentes, berracos, imparables, que vamos a sacar a Colombia adelante. Ahí le dejo, despídase a esos 177.000 personas que la van a ver. El mensaje final de Claudia, muy generoso, en su visita a nuestro departamento. A ti mil gracias, muy generoso, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a usted por estar acá. Por tu trabajo, por hacer este tipo de comunicación alternativa, comunitaria, independiente. Necesitamos más jóvenes como vos, hombres y mujeres, que cumplan sus sueños, que vigilen, que no traguen entero, que aporten, pero que no se queden presos de los odios del pasado. Vamos a salir adelante entre todos, sumándonos como colombianos imparables. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista.